Buenas tardes, sean bienvenidos a la ponencia virtual organizada por el Centro de Estudiantes de Enfermería. En primer lugar, recordarles mantener cámara y micrófono apagados para evitar interrupciones durante la ponencia. Asimismo, cualquier duda o comentario la pueden realizar a través del chat del Meet o en los comentarios por la transmisión por Facebook. Esta tarde presentamos la ponencia Enfermería en tiempos de COVID, experiencias en el Hospital Nacional 2 de Mayo, a cargo de la Magíster en Salud Pública Rosario Pascual Serna, jefa del Departamento de Enfermería del Hospital Nacional 2 de Mayo, enfermera especialista en centro quirúrgico y docente permanente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magíster, ya podría comenzar con la... Muy buenas tardes, no sé si me pueden ver y oír bien antes de dar inicio a la ponencia. Sí se le puede ver, y también se le puede oír. Ya. Buenas tardes, bueno, como dijo la presentadora, soy la Magíster Carmen de Rosario Pascual Serna, jefa del Departamento de Enfermería de nuestro querido Hospital Nacional 2 de Mayo. Soy egresada del doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no? También docente permanente de nuestra querida universidad, Alma Mater, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Escuela Profesional de Enfermería, Facultad de Medicina. Primero quiero agradecer a la comisión organizadora por haber hecho la invitación correspondiente para compartir con todos ustedes las experiencias que estamos vivenciando en el Hospital Nacional 2 de Mayo, específicamente como profesionales y como cuerpo de enfermería. A continuación, voy a compartir con ustedes dichas experiencias que para mí, como gestora general del Hospital Nacional 2 de Mayo en enfermería, pues han sido experiencias vivenciales que nos han enseñado y hemos aprendido a convivir con este flagelo que es el COVID-19, enfrentando la muerte, enfrentando el sufrimiento de nuestra población que asiste a nuestro Hospital Nacional 2 de Mayo. Por favor, la primera diapositiva. Bueno, el año pasado, el 2020, pues ha representado para todos nosotros y para el mundo entero retos importantes en la historia de la humanidad, ya que la pandemia ocasionada por el COVID-19, el SARS-CoV-19, está afectando significativamente a la población mundial, generando con ello muertes e impactos negativos a nivel socioeconómico. También el año pasado, pues, considerado por la Organización Mundial de la Salud el Año Internacional del Enfermero, donde, pues, pensábamos hace poco vivenciar nuestras experiencias, magnificar nuestro quehacer profesional a nivel mundial, pero con la aparición de la pandemia, pues, qué mejor, donde se señala que la profesión de enfermería como la columna vertebral de todo establecimiento de salud. En el mes de agosto, pues, del año pasado, también el Perú se constituye en el país más afectado por el COVID-19, puesto que la magnitud de la pandemia en cuanto a contagios y letalidad superó la capacidad del sistema sanitario y de salud, ¿no? Y las medidas que ha tratado de imponer el gobierno, pues que muchas veces han fracasado. El 6 de abril, hace poco, ¿no?, el Ministerio de Salud, ¿no?, ha informado que hemos tenido en un solo día 314 peruanos contagiados de COVID-19, pues que han contraído la muerte. Han fallecido estos seres humanos y muchos de ellos a falta de sistemas de salud que puedan responder a esta necesidad de atención, tanto en el primer nivel y en el tercer nivel de atención, a espera de unas camas UCI. Y bueno, en esta ponencia voy a socializar algunas experiencias que hemos tenido como primera línea sanitaria en el Hospital Nacional 2 de Mayo. El siguiente, por favor.
Vamos a hablar un poco de cronología en cuanto a lo que es esta pandemia del COVID-19. El 31 de diciembre del año 19, ya en China, se reporta casos de neumonía de causa desconocida, como es en Wuhan, capital de la provincia de Hubei en China. Del 7 al 12 de enero del 2020 identifican la cepa del SARS-CoV-19 por primera vez. El 27 de enero se da la primera transmisión de humano a humano, no fuera de China. Esto se da en la provincia de Vietnam, en el país de Vietnam. El 30 de enero del 2020, la OMS declara el brote ocasionado por el SARS-CoV-19. Asimismo, el 27 de febrero, pues se define como caso sospechoso de COVID-19. El 11 de marzo, la OMS declara la pandemia como un problema mundial, ¿no? Por la aparición y la sistematización de casos sospechosos y confirmados en el planeta. Siguiente, por favor. Ya a fines de febrero del año pasado e inicios de marzo, pues ya tenemos la pandemia del COVID-19 globalizado. Tal es así que con casos confirmados de 2.856.015 casos, o consiguiendo con esto 202.680 muertes en 200 países del mundo. Es decir, ya la pandemia se ve generalizado, por ende, toma el nombre de pandemia. Siguiente, por favor. En un mensaje del director de la OMS nos dice literalmente que ya con palabras avisoradoras, ¿no? Que tenemos un largo camino por delante. Este virus se quedará entre nosotros por mucho tiempo y ya estamos vivenciando a más de un año de pandemia. El mundo no puede volver a ver cómo eran las cosas. Debe haber una nueva normalidad, un mundo más saludable, más seguro y mejor preparado, ¿no? Con esas palabras avisoradoras, pues ya tenemos de que no estamos vivenciando lo que el año pasado vivíamos. Ahora ya estamos con otras reglas de convivencia, estamos con otras reglas de bioseguridad, porque hacen que se extremen las medidas para no contagiar y diseminar el virus. Antes de la Semana Mundial, nos dice, de la inmunización que se inicia el 25 de abril, la OMS recuerda a todos los países del mundo, si bien el mundo se esfuerza por desarrollar una nueva vacuna para el COVID-19, no debemos bajar ni arriesgarnos a perder la lucha para proteger a todos en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, muchas palabras que, repito, son avisoradoras para lo que estamos viviendo actualmente. El siguiente, por favor. Ya en nuestro país, en promedio de mediados de marzo del año pasado, se dictan medidas de urgencia a través de normativas y para empezar se decreta el llamado Decreto Supremo 008-2020 SA, ¿no? A nivel de gobierno, que declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por espacio de 90 días calendarios y dicta medidas de prevención y control de la COVID-19. Y con ello ya comienza prácticamente a responder la emergencia sanitaria como país. En adelante, por favor. La siguiente. Y con ello la vigilancia del COVID-19, definiendo ya los casos sospechosos, los casos confirmados de COVID-19 de acuerdo a lo que define la OMS. Siguiente. La OMS pues ya nos trae definiciones específicas en el caso del COVID-19, denominando al caso sospechoso como persona con enfermedad respiratoria aguda, con síntomas de fiebre, algunas molestias como en el caso de la tos, la dificultad respiratoria, sin antecedentes de viaje, ¿no? Ahí todavía teníamos los primeros casos que se estaban dando en el Perú.
a diferencia de otros países del mundo que ya tenían casos confirmados. Y hay personas con algún contacto que durante los primeros 14 días que tuvieron algún tipo de contacto con paciente sospechoso o confirmado, o que haya aislado a un centro o haya asistido a un centro de salud para atención de pacientes COVID-19. Otro de los aspectos para considerar casos sospechosos es que la persona tenga algún tipo de infección respiratoria grave sin otra etiología y que haya requerido hospitalización. Entonces, son definiciones porque nos definen los casos sospechosos. El siguiente, por favor. ¿A qué llama a caso probable la OMS? ¿No? Es un caso de un paciente sospechoso para el cual la prueba de COVID no es concluyente y sin evidencia de laboratorio de patógenos respiratorios. Recuerden que al inicio de la pandemia en nuestro país se daban solamente las pruebas rápidas, ¿no? Muchas de ellas no eran concluyentes porque habían falsos positivos o falsos negativos. Es por ello que solamente se consideraba caso probable y la prueba de antígeno pues no era concluyente. A diferencia de los casos confirmados, ¿no? Cuya definición es que la persona con confirmación del laboratorio de la infección de COVID-19, ¿no? Este diagnóstico ya era confirmado independientemente a los signos clínicos y los síntomas. Para lo que es el Hospital Nacional 2 de Mayo, al ver este tipo de incongruencia en las pruebas de antígeno, pues se daban las tomas de radiográficas, cuál es la tomografía axial computarizada, los cuales coadyuvaban al diagnóstico de confirmado. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las acciones críticas que emanan desde la Organización Mundial de la Salud y que los estados adoptan para dar la respuesta asertiva a la pandemia del COVID-19 en las Américas? Se basa en 4 líneas de acción, cuál es, primero, salvar la vida de los seres humanos, ¿no? Reorganizando a través de todas las acciones, no todos los servicios de salud, manteniendo las actividades en los servicios de salud. En lo que es el Hospital Nacional 2 de Mayo, pues nos hemos visto obligados de reinventarnos y recomponer la institución de salud de un hospital que brindaba atención de tercer nivel a pacientes de diferentes patologías, ¿no? A ser un paciente o un hospital priorizado para la atención de pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19. Otros de los lineamientos que también se tiene como acción crítica es optimizar el manejo de los casos de COVID-19. Asimismo, asegurar la cadena de suministros. Esto en base a lo que es la incorporación de dispositivos, médicos, infraestructura, asimismo como los recursos humanos, que son los más importantes para una organización. Otra de las acciones críticas es el de proteger a los trabajadores de la salud en su trabajo y en la comunidad. Ahí también se dieron una serie de lineamientos normativos que conllevaban a proteger al grupo vulnerable, que eran el grupo de mayor de 60 años y también los que tenían algún tipo de comorbilidad, que ya lo vamos a ver en adelante. Asimismo, reducir la transmisión con diferentes acciones, cuales detectar y aislar los casos, asimismo rastrear y poner en cuarentena los contactos. Participar activamente en la comunidad en las prácticas básicas y medidas de salud pública, básicamente en el primer nivel de atención, así como implementar el aislamiento social en toda organización y asimismo en la comunidad. Otra de las acciones críticas que también regula la OMS es de mantener la vigilancia epidemiológica y la importancia del laboratorio para la toma de decisiones de la salud pública. Tal es así que en las organizaciones hospitalarias, pues, se tienen las oficinas de epidemiología y salud ambiental, quienes lideran este componente técnico de monitorear epidemiológicamente los casos de COVID-19. Asimismo, generar la evidencia científica a través de
la instauración de trabajos de investigación de COVID-19 en las organizaciones hospitalarias. El siguiente. ¿Y cuál fue la estrategia a nivel de política de salud en el país? Es a través de los manejos de casos de COVID-19 según unidades de intervención. ¿Cómo se subdividió este manejo de casos de COVID en las instituciones de salud? Es a través de 3 sistemas. La primera, la unidad de intervención básica, que sentó sus bases en la atención comunitaria y en la atención del primer nivel, ¿no? Es decir, llámese el domicilio y establecimientos no focalizados, instituciones prestadoras de servicios de salud, como repito, de primer nivel de atención. Y los hospitales no seleccionados, llámese María Auxiliadora, hospitales que no han sido seleccionados para enfrentar esta epidemia sanitaria, esta pandemia sanitaria, como hospitales focalizados. En ellos, pues, se tenía que, y se tiene que realizar actividades de vigilancia epidemiológica, así como las medidas para el control de la transmisión del virus. Otra de las definiciones por las cuales se da la atención en la primera unidad de intervención básica es que aquí se interviene a la persona como caso sospechoso y en investigación, ¿no? Con lo cual se trae consigo un diagnóstico clínico y de laboratorio, así como la toma de muestra en coordinación con el Instituto Nacional de Salud, que es el ente regulador en cuanto a lo que son las muestras para detectar o descartar el COVID-19. Otra de los componentes que a nivel de intervención básica es la referencia a hospitales seleccionados para aislamiento para casos sospechosos de coronavirus, porque al no ser institución priorizada para atención de casos confirmados de COVID-19, tenían que ellos como instituciones de salud primaria a tener que referir a estos hospitales priorizados que en adelante vamos a ver, quienes fueron seleccionados para dar esta respuesta sanitaria. A continuación, por favor, la siguiente diapositiva. El segundo nivel de manejo para casos de coronavirus, según nivel de intervención, son pues los establecimientos focalizados, que ya lo comentábamos. Son los hospitales que cuentan con sala de aislamiento, según Ministerio de Salud, y los que cuentan con módulos de DIGER, de la Dirección General de Riesgos y Desastres, ¿no? Consolidando en los hospitales lo que es los triajes diferenciados. Para ello, seleccionaron a 5 hospitales a nivel de Lima Metropolitana y a nivel del Ministerio de Salud para hacer establecimientos focalizados. Entre ellos tenemos el Hospital Nacional 2 de Mayo, de la cual vamos a hablar las experiencias que hemos tenido, el Hospital Hipólito Unanue, el Hospital Cayetano Heredia, el Hospital Sergio Bernales y finalmente el Hospital de Villa El Salvador, como hospitales priorizados y focalizados para la atención de pacientes con diagnóstico de COVID-19. En estas instituciones, pues, las actividades que se realizan es la vigilancia epidemiológica activa, así como adoptar las medidas para el control de la transmisión del virus, ¿no? Y todo el componente de bioseguridad y aislamiento. En estas instituciones, pues, se da lo que es la definición ya del caso sospechoso, que se convierte en caso probable, y por consiguiente en caso confirmado, para dar la atención sanitaria que corresponde a un hospital 3-1. Siguiente, por favor. Y como tercer nivel de atención para el manejo de pacientes con coronavirus, tenemos la unidad de intervención avanzada, que en primer término, pues, fue señalado el Hospital de Vitarte para atención de casos complejos de COVID-19, pero que con el tiempo también se desbordó en lo que es la atención sanitaria con este diagnóstico, y que los hospitales, pues, al tener ya
una gran cantidad de casos confirmados y para atención crítica de pacientes con COVID-19, prácticamente este hospital quedó minimizado para comunidad de intervención avanzada, ¿no? A diferencia de los hospitales focalizados que se convirtieron prácticamente en unidades de intervención avanzada. Como repito al inicio, este hospital solamente estaba señalado para intervención avanzada, donde se iba a atender solamente a casos confirmados de personas con infección de coronavirus mediante pruebas de laboratorio confirmadas, independientemente de los signos y síntomas clínicos, es decir, a todo paciente crítico o con IRA grave o con IRA grave. Adelante, por favor, con la siguiente. Ya como lo iba comentando, ¿no? El Ministerio de Salud, a través de DIGER, dispone asignar a 5 hospitales, entre ellos el Hospital Nacional 2 de Mayo, para la atención de pacientes que en su principio eran sospechosos y finalmente confirmados que para atención en las salas de hospitalización y hospitalización de servicios críticos. Siguiente, por favor. Ya como hospital focalizado, el Hospital Nacional 2 de Mayo, de acuerdo a los lineamientos de política, pues imparte todo lo que son las medidas de bioseguridad para evitar la diseminación del virus en la institución, con el personal o con todos los servidores que laboran en la institución 2 de Mayo, así como en el manejo de pacientes. Otra de las medidas que se dan a este nivel es el aislamiento a través de la ejecución de áreas diferenciadas, de convertirse en un hospital tradicional para atención de diferentes patologías, no altamente especializadas, nos convertimos en una institución focalizada o priorizada para atención de pacientes COVID. Por ende, teníamos que contar con áreas muy ventiladas, abriendo ventanas, puertas y también haciendo la clasificación de áreas en áreas limpias, áreas para atención de pacientes COVID, áreas administrativas, etcétera. Otra de los alineamientos que tuvimos como hospital priorizada es que si se tenía casos confirmados y de atención crítica, pues estos pacientes tenían que ser evacuados al hospital priorizado, que era en ese momento solamente el hospital de Vitarte. Y los pacientes de manejo de nivel intermedio, pues se quedaban en nuestra institución, en la cual recibía atención de salud y lo que es enfermería, los cuidados de enfermería en los diferentes servicios, llámese emergencia, triaje diferenciado, hospitalización y la unidad de cuidados intensivos. Siguiente, por favor. El Hospital Nacional 2 de Mayo, como ustedes lo conocen, es una institución del Ministerio de Salud 3.1, su nivel de referencia es a nivel nacional, cuya misión institucional es la parte asistencial, docencia e investigación. Siguiente. Cuenta con diferentes servicios, dentro de los cuales se halla el servicio de emergencia, el servicio de los servicios de hospitalización y el servicio de la unidad de cuidados intensivos como servicios priorizados para la atención de pacientes con diagnóstico de COVID-19. En este contexto de la pandemia, el hospital, una vez convertidos a hospital priorizado, se ven disminuidas la parte quirúrgica de pacientes que demandaban atención quirúrgica electiva y también pacientes que demandaban atención por consultorios externos. Entonces, como hospital focalizado, pues centra sus actividades de atención sanitaria solamente en estas 3 áreas. Como repito, el triaje diferenciado y emergencias, las salas de hospitalización COVID y la UCI, que en un inicio empezamos solamente con 12 camas en un área que tampoco correspondía a la unidad de cuidados intensivos, sino que
en esa área no se contaba en esas fechas pues con el intercambio de aire y la climatización que correspondía para la atención de pacientes COVID y de alguna manera dar una seguridad al personal de salud. Entonces, mientras duró esa climatización, esa reestructuración de la infraestructura y la colocación de sistemas de purificación de aire, es que fuimos creciendo en el tiempo hasta llegar a 73 camas UCI, completando con el área de emergencia. Somos una de las instituciones del Ministerio de Salud con más camas para atención de pacientes críticos. Siguiente, por favor. Y como hospital focalizado, ¿cuáles fueron nuestros indicadores de atención para el manejo de casos de pacientes de coronavirus según Unidad de Intervención Hospital Nacional 2 de Mayo? Es que la gestión estuvo dirigido a que los recursos humanos sean el componente estratégico administrativo más importante, que de acuerdo a ordenanza normativa, pues era y es básicamente el de la protección de los más vulnerables, ¿no? A través del decreto de urgencia del Ministerio de Salud, la 029-2020, pues emana una serie de normativas que hace que el personal mayor de 60 años y el personal que tiene algún tipo de comorbilidad sea o tenga consigo la licencia por estos aspectos de riesgo alto a contraer el COVID-19. Otra de los indicadores a nivel de gestión es que los ambientes hospitalarios, pues, y el saneamiento se tenga que maximizar a través de las áreas diferenciadas que les iba comentando y preconizando siempre el lavado de manos. Otro de los lineamientos que también se tiene es los procesos de limpieza, de esterilización, desinfección y de alto nivel en caso de dispositivos médicos. Aquí preconizando el uso de material descartable de un solo uso para minimizar los riesgos de diseminación del virus COVID-19. Asimismo, también el diagnóstico y tratamiento al paciente con COVID-19. Siguiente. Como gestión institucional en el Hospital Nacional 2 de Mayo, se conformaron a inicios de la pandemia como hospital focalizado, se hizo la conformación a nivel de gestión general del Comité COVID-19, integrado por todos los jefes de departamento y oficinas, dentro de los cuales se encuentra el departamento de enfermería, todos como un comité ad hoc que constantemente con reuniones técnicas operativas, pues dábamos curso al plan de intervención de atención de pacientes COVID-19 en la institución. Asimismo, otra de los lineamientos que se tuvo como plan institucional es el reforzamiento de jefaturas y comités institucionales. Al inicio de la pandemia, como se fueron a la licencia por comorbilidad o mayores de 60 años, el personal de salud, llámese administrativos y asistenciales, pues se tuvo una alta brecha de recursos humanos, y dentro de los cuales había muchas jefaturas, ¿no? Dentro de las jefaturas médicas, de enfermería y de oficinas, tuvo que haber una reingeniería y un reforzamiento a nivel jefatural, ¿no? Asimismo de los comités institucionales, ya ese comité de infecciones asociadas a la atención en salud, comité de compras y adquisiciones, y los diferentes comités que iban y sirven de soporte para la continuidad del plan de contingencia del COVID-19 en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Otro de los componentes es el Comité de Inmunizaciones contra el COVID-19, donde enfermería juega un papel muy importante, no solamente como parte operativa, sino también como parte de gestión, como parte de lineamiento, que pues conlleva todas las actividades de inmunización contra el COVID-19.
Somos una institución que, gracias a, ¿no?, a la gestión que se ha realizado con todo el equipo del COVID-19, no hemos tenido inconvenientes en inmunizar al 100% de nuestro personal que ha deseado vacunarse, porque sí tenemos una pequeña brecha de personal o de servidores que no desean vacunarse, pero es una pequeña brecha que sí esperamos en las siguientes semanas de completar, y de los que no desean inmunizarse de ninguna manera, pues se les está haciendo firmar una carta de desistimiento a fin de que salvar responsabilidades en cuanto a, ¿no?, que el personal pueda contraer este virus tan letal. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las estrategias administrativas a nivel de gobernanza respecto a los recursos humanos? Como ya lo íbamos explicando, que a través del decreto de urgencia obliga, ¿no?, obliga a los gestores a que el personal de salud se ciña a esta normativa, irse a la licencia con goce de haberes para evitar que los mismos contraigan el COVID-19 por ser un hospital altamente, o un hospital, al ser focalizado, pues un hospital con alta carga viral. Es por eso que se fueron un buen porcentaje, y en enfermería pues significaron casi la tercera parte de servidores entre licenciados y técnicos de enfermería que se fueron a la licencia por vulnerabilidad, ¿no? Y esto que nos ocasionó una limitante bastante importante en cuanto a lo que es la amplitud de la brecha de recursos humanos, tanto de licenciados como de técnicos de enfermería. Ya para empezar la pandemia, nosotros ya teníamos una amplia brecha de recursos humanos. Incluso no sé si ustedes han tenido, como estudiantes de enfermería, la oportunidad de realizar las prácticas en el Hospital 2 de Mayo, donde pues había una licenciada que atendía 18 a 20 pacientes en los servicios de hospitalización. Allí pues creció nuestra brecha, y francamente los funcionarios nos encontramos en una problemática importante, y que felizmente a través de nuestro sustento de pedir recursos humanos, y pues nosotros denotar nuestra amplia brecha de recursos humanos, es que se da a nivel de ministerio una serie de ordenanzas, los cuales buscan disminuir estas brechas para la atención asertiva a los pacientes de COVID-19. Estas limitantes de brecha de recursos humanos, gracias a Dios no lo hemos pasado en mucho tiempo, ¿no? Es solamente ha sido un proceso, un periodo casi de 30 días que hemos estado con esa falencia, porque teníamos que proteger a nuestro personal del contagio del COVID-19. Entonces, en este grupo significativo, pues estuvieron los mayores de 60 años, que a un inicio esta normativa señalaba mayores de 60 años, ¿no? A diferencia de la otra normativa que ya señala a mayores de 65 años y con patologías ya más controladas. Al inicio este decreto de urgencia pues señalaba como personal vulnerable o como persona vulnerable a mayores de 60 años, como repito, y con enfermedades de hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad y obesidad mórbida, y enfermedades oncológicas, así como las enfermedades inmunosupresoras. Entonces, como repito, esto significó una problemática bastante importante de cómo responder asertivamente a esta contingencia con menos recursos humanos. Siguiente, por favor. Es por ello que el Ministerio de Salud se ve forzado a la nueva contratación de recursos humanos con el decreto legislativo 1057 en el contexto de CAS-COVID, ¿no? Con sueldos bastante diferenciados, tanto para licenciados y técnicos de enfermería, así como la parte médica, tecnología y todos los trabajadores sanitarios que estábamos respondiendo
esta contingencia con una brecha importante. Otra de las medidas que también nos fueron muy favorables para nosotros es que la modalidad de servidores, pues, en el caso del Hospital Nacional 2 de Mayo, si bien es cierto, tuvimos personas que enfermaron por COVID-19, se contagiaron, pero solamente quedó, como repito, gracias a Dios, en morbilidad nada más, porque no tuvimos una estadística de servidores que fallecieron, ¿no? A diferencia de un técnico auxiliar de enfermería del servicio de hotelería que falleció estando laborando. Pero fue el único caso penoso que tuvimos en el Hospital Nacional 2 de Mayo, a diferencia pues de un buen número, ¿no?, significativo de tanto de licenciados, técnicos de enfermería que enfermaron, se contagiaron con el COVID y pues guardando una cuarentena de 14 días que también para los funcionarios, para las jefaturas han significado una problemática importante en cuanto a recursos humanos. Otro de los inconvenientes y también a la misma vez fortalezas es el control y evaluación a través de pruebas seriadas del laboratorio que también tenemos en el personal de salud. Desde que inició la pandemia, pues a nosotros nos hacen las pruebas seriadas de COVID-19. Al inicio eran pruebas serológicas, a diferencia que en la actualidad ya nos hacen las pruebas moleculares a través del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Son pruebas ya que confirman o descartan el COVID-19 en los servidores, en los trabajadores de la salud. El siguiente, por favor. Bueno, otra de las estrategias que tenemos también a nivel administrativo de gobernanza que como fortaleza es que se ha tenido o se tiene actualmente los servicios complementarios de salud para profesionales y no profesionales sanitarios. En cuanto a no profesionales sanitarios, recién venimos con servicios complementarios hace 2 meses en lo que es técnicos y auxiliares de enfermería. A diferencia de los servicios complementarios de profesionales de la salud que han servido de alguna manera a cortar las brechas existentes de recursos humanos, ¿no? Contamos con un buen número de disposición de horas complementarias de licenciados y técnicos de enfermería y, como repito, pues nos están haciendo el soporte en cuanto a la brecha existente de recursos humanos, ¿no? Actualmente, el 30 de marzo, pues se ha interrumpido los servicios complementarios por una medida presupuestal a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, pero estamos esperando que en estos días se solucione porque es una de las únicas formas de disminuir nuestra brecha existente. Otro de las ordenanzas administrativas a nivel del Ministerio de Salud y que nos sirve a nosotros también como fortaleza y un incentivo al personal sanitario en las instituciones de salud, como es el Hospital Nacional 2 de Mayo, es la existencia del pago de la bonificación extraordinaria por la atención de pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19 en la institución. Todos los licenciados y técnicos de enfermería en el Hospital Nacional 2 de Mayo, de los diferentes servicios que tiene el hospital como enfermería, pues están considerados en la relación nominal para el pago de esta bonificación que consiste en el pago de 720 soles mensuales, ¿no? que viene como presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas para el pago como incentivo por atención de pacientes COVID-19. Entonces, de alguna manera, este incentivo pues sirve de motivación para muchos trabajadores, pero porque al inicio se decía que solamente páguese la bonificación por horas trabajadas. A continuación, modificaron la normativa, dijeron que se pague por completo. Duró aproximadamente un mes, me parece.
y de ahí nuevamente por horas cumplidas en la institución para el pago de esta bonificación. Es decir, el pago se va en forma recíproca a las horas laboradas, pero que de alguna manera pues sirven de incentivo al personal que ya de por sí está agotado en el quehacer. Venimos un poco más de un año de pandemia, de función interrumpida de muchos de nosotros. Otra de las medidas administrativas también alentadoras que hemos gestionado como comité de COVID del Hospital Nacional 2 de Mayo es que la alimentación del hospital pues se da a todos los servidores que hacen trabajo presencial en nuestra institución, ¿no? Desde la parte asistencial, el personal administrativo, inclusive el personal que trabaja en zonas cerradas de COVID-19 confirmados, pues les llevan los alimentos a un espacio de zona blanca para que puedan ingerir sus alimentos. Con ello, también minimizar los riesgos de contagio y que también el personal esté saliendo, estén también regresando y con ello también, ¿no?, generar de repente mayor exposición del personal. Asimismo, otra de las medidas a nivel de fortaleza que tenemos en el hospital, que también hemos gestionado como comité COVID, es el soporte psicológico que contamos el personal sanitario, también el personal administrativo, porque a diferencia se podría decir de que el personal administrativo no tiene riesgo, pero no es así. Todos, de alguna manera, de acuerdo a nuestras competencias técnico-profesionales, pues siempre aportamos en lo que es todas las medidas sanitarias que se tienen en cuenta para dar atención al paciente COVID. Entonces, el soporte psicológico que estamos recibiendo a través de la del Servicio de Salud Mental del hospital es importante, porque si bien es cierto, no hemos tenido una tasa de fallecimientos en el hospital a nivel de toda la institución, pero sí hemos tenido familiares que han caído con el COVID-19. Entonces, muchos de ellos familiares directos, cónyuges, padres, ¿no? Entonces, un componente importante porque el personal de la salud pues tiene que tener, ¿no?, el componente tanto biológico, psicológico, espiritual, ¿no?, completo para dar atención, cuidando al cuidador, como diría nuestra primera autoridad del Colegio de Enfermeros del Perú. Entonces, en ellos sí, si bien es cierto, el servicio de salud mental está integrado por 5 psicólogas nombradas y 4 psicólogas contratadas con 2 psiquiatras, es mínimo, pero hacen los esfuerzos para que una vez identificado al personal que tiene algún tipo de problema o limitación a nivel psicológico, pues ellos atienden y es un trabajo muy profesional, asertivo el que está realizando el equipo de salud mental en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Hacen un acompañamiento al personal que tiene problemas de fatalidad en su componente familiar. Es decir, es un trabajo muy técnico y un trabajo muy solidario el que realiza Salud Mental en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Otra de las medidas que sí ya se había contemplado en lo que es el plan de COVID-19 en el Hospital Nacional 2 de Mayo es la inmunización. Una vez llegadas las vacunas contra el COVID-19, pues se iba a inmunizar a todos los servidores de la institución. Y tal es así que hemos estado un poco más de un mes y medio en el proceso de vacunación con la vacuna de Sinopharm, ¿no?, expedido por el gobierno. Entonces, llegando a coberturar, como repito, el 100% del personal que deseaba vacunarse. Entonces, repito, tenemos una brecha muy mínima de personal que no se ha vacunado y que casi la mayoría son en el departamento de enfermería. Ustedes dirán que los enfermeros o técnicos no quieren vacunarse. No es así, sino que somos el grupo mayoritario de
tanto profesionales como técnicos, de servidores en el hospital, ¿no? Y componemos casi más de la tercera parte de servidores de la institución. Entonces, somos actualmente más de 1.280 servidores entre técnicos y profesionales de enfermería. Es por ello que tenemos dentro del hospital, pues, el mayor número de no vacunados, es decir, que no desean vacunarse. El siguiente, por favor. Otra de las medidas ya a nivel de ambiente hospitalario y saneamiento básico que se está realizando en el hospital es preconizar todas las medidas de asepsia y antisepsia para minimizar los riesgos de contagio de COVID-19 en el hospital, preconizando en todo momento el lavado de manos como la medida más importante para disminuir los riesgos de las infecciones asociadas a la atención en salud. Y con ello, pues, la medida más importante, el reforzamiento de los comités de infecciones de IAS, que también lo integra la jefa del departamento de enfermería, ¿no? Asimismo, el Comité de Manejo de Antibióticos del Hospital Nacional 2 de Mayo, con reuniones frecuentes, técnicas, ¿no? De los cuales sale, pues, conclusiones importantes que se dan a nivel institucional, dentro de los cuales está la entrega oportuna de equipos de protección personal por áreas delimitadas. En la institución 2 de Mayo, a diferencia de otros hospitales, pues sí, siempre se ha tenido ¿no? la cantidad apropiada de equipos de protección personal, ¿no? A diferencia de repente de algunas instituciones que pues no han tenido, ¿no? ese tipo de componente. Aquí sí hemos tenido un nivel de almacenamiento de esos equipos de protección personal que la institución lo compra a través de procesos de licitación pública. Y teníamos un buen, ¿no? contingente, como repito, de equipos de protección que nos han permitido, ¿no? hacer el soporte en los primeros meses, porque como ya es de conocimiento de todos nosotros, en los primeros meses de pandemia comenzaron a escasear los elementos de protección personal, y no solamente a escasear, sino que los precios eran sumamente elevados. No tal es así que los comités de licitación pública, de la cual también participo como jefe de departamento de enfermería, pues se ha tenido que hacer la modificación en cuanto a lo que son los precios de estos equipos de protección, a fin de que pues los procesos de compra se puedan actualizar, porque con los presupuestos que habíamos aprobado para la compra de equipos de protección para el año, pues nos habíamos quedado bastante cortos. Entonces ha sido también bastante de mucho esfuerzo hacer el sustento técnico con la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental del hospital, hacer este componente, de convencer a las autoridades que manejan la economía del hospital, y no solamente del hospital, sino también del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía y Finanzas, de que pues esto, para la compra de estos equipos de protección personal se tenía que hacer la modificación de precios, pero que al final y al cabo, pues ha hecho de que nuestra primera línea sanitaria cuente con estos equipos de protección personal para dar atención oportuna, ¿no? En forma segura. Bueno, ¿cómo fue este componente técnico de la entrega de los EPPs, que al inicio también dudábamos mucho de este componente técnico? A diferencia de los tiempos de no pandemia, pues se veía en los estudios casuísticos que se realizaban de que el personal de salud no hacía uso de los equipos de protección personal, incluyendo de los respiradores N95 en áreas altamente contaminadas. Entonces, incluso en una ponencia que hizo el jefe de epidemiología, el doctor José Bolarte, del Hospital Nacional 2 de Mayo, había hecho un trabajo comparativo donde
salió a relucir de que antes de la pandemia, pues los N95, solamente el 30% de personal sanitario hacía uso de N95, a diferencia de un 70% que no usaba las N95. Entonces, con esta pandemia, pues nos ha traído muchas enseñanzas de que el respirador N95, el uso de equipos de protección personal, así como el lavado de manos, pues son medidas importantes para evitar todo tipo de propagación de microorganismos y sobre todo los patógenos. ¿Y cómo fue la distribución en cuanto al componente técnico de los equipos de protección personal? Distribuimos el hospital en 3 áreas: el área administrativa, el área de hospitalización y otros que no, donde no se realizaba el manejo de aerosoles, y el servicio de cuidados intensivos y de emergencia, donde sí había una gran cantidad de aerosolos emitidos por los pacientes. Entonces, ¿cómo hacíamos la distribución o cómo hacemos la distribución de estos equipos de protección personal? A la parte administrativa, pues se le dan los respiradores, se les dan las mascarillas, las KN95 actualmente. Anterior estábamos con las mascarillas quirúrgicas de 3 pliegues. En las áreas de hospitalización COVID, ¿no?, y las de bajo riesgo COVID, pues ahí donde no se maneja ningún tipo de aerosoles, entregamos los equipos de protección personal 2, que consiste en el uso de un scrap que consiste en chaqueta, pantalón, el mandilón, las botas, los guantes, la N95 y la careta facial, ¿no?, la careta facial. A diferencia en las unidades de cuidados intensivos y de emergencia, donde sí, ahí pues hay un alto manejo de aerosoles y la entrega de los EPPs es el número 3. ¿Y en qué consiste a diferencia de los EPP número 2, que los EPP número 3 consiste en el uso de mamelucos o los Tíbet? Y también en la sala de operaciones COVID, donde los pacientes son intervenidos a través de las intubaciones endotraqueales para la colocación de la anestesia. Entonces, solo así hemos podido manejar adecuadamente los equipos de protección personal. Al inicio, con mucho desconocimiento, todas las áreas, incluyendo las administrativas, pues querían tener el llamado TIBET, querían tener el protector facial, etcétera, etcétera. Entonces, solo así con un criterio bastante técnico del comité es que se pudo hacer uso racional de los equipos de protección personal que en esas épocas estaban muy, muy escaseadas. Preconizando toda vez también el lavado de manos, asimismo la higienización con el alcohol gel. El siguiente, por favor. El lavado de manos como un procedimiento el más económico, el más sencillo y el más importante para evitar la diseminación de todo microorganismo. Siguiente. Con sus 5 momentos, incluso como comité de infecciones asociadas a la atención en salud, pues hemos realizado la consolidación de una ficha técnica a fin de supervisar y hacer un seguimiento exhaustivo del lavado de manos, porque a diferencia de los primeros tiempos de pandemia, ahora se han minimizado los riesgos de diseminación del virus del COVID-19 en el personal de la salud, pero versus la gran diferencia que tenemos, el incremento de infecciones asociadas a la atención en salud por microorganismos no COVID, llama Escherichia coli, Klebsiella, ¿no? Y asimismo otro tipo de patógenos que sí están incidiendo negativamente en el paciente. Es por ello que se está maximizando estas medidas sanitarias a fin de no solamente evitar la propagación del virus, sino también de las otras enfermedades nosocomiales en la institución. Siguiente. Cari, el siguiente, por favor.
Otra de las medidas que se ha extremado para evitar la diseminación del virus, ¿no?, es la tarea de limpieza, esterilización, desinfección en los diferentes servicios de la institución. Asimismo, preconizar el uso de dispositivos médicos de un solo uso, ¿no?, a diferencia de lo que se hacía anteriormente cuando no había la pandemia, ¿no?, que la mayoría eran pues de varios usos, ¿no?, preconizando lo que es las medidas de esterilización y desinfección. Aquí lo que se hace es maximizar los dispositivos de un solo uso, ¿no? En este parámetro, ¿qué es lo que se ha hecho? Es maximizar también y delimitar las áreas en los servicios, ¿no? Anteriormente teníamos servicios de hospitalización comunes, como son las áreas de las exmedicinas, ¿no?, con una infraestructura bastante antigua, si bien es cierto, paredes anchas, de dimensiones bastante importantes, techos altos, pero que había que realizar una modificación de estas áreas y distribuyéndoles de una manera que sean y evitar la infección, ¿no?, de COVID-19 a través de áreas blancas, el área de pacientes COVID, áreas administrativas definidas, cada área con el uso de equipos de protección personal, asimismo, ¿no?, la higienización y la desinfección de zapatos, de manos, etc. Y otra de las también medidas que se ha tomado en cuenta como hospitales, la desinfección de superficies, ¿no?, llámese la desinfección localizada, ¿no?, que se realiza actualmente con amonio cuaternario. También tenemos la compra de amonio cuaternario a nivel institucional con licitación pública que tenemos por todo el año. Es por eso que es el desinfectante elegido por el comité de IAS para la desinfección tanto concurrente como terminal de la unidad del paciente, asimismo de las diferentes áreas del servicio, ¿no? Otra de las medidas de desinfección que se realiza también es a través de la fumigación, también con el componente amonio cuaternario. Básicamente en áreas quirúrgicas. También tenemos un quirófano y una unidad de recuperación posanestésica específico para atención de pacientes COVID, ¿no? En el primer tiempo, llámese marzo, abril, mayo, junio, hemos tenido gestantes que eran asintomáticas pero portadoras de COVID-19, donde la interveníamos en esa sala, en ese quirófano y en esa unidad de recuperación posanestésica, ¿no? Una vez que se realizaba la cirugía, posteriormente, aparte de realizar una desinfección terminal de los quirófanos, pues se realizaba y se realiza una fumigación a través de amonio cuaternario con 10 minutos de exposición al agente del amonio cuaternario, una aireación de 10 minutos y al cabo de 30 minutos ya el quirófano y la unidad de recuperación están totalmente habilitadas para otro paciente. Es otra de las medidas que se ha tomado en cuenta como comité de IAS. También la otra medida que pues, se ha realizado es dar continuidad y maximizar los procesos de desinfección y esterilización, ¿no? En lo que es la esterilización de los materiales, básicamente en lo que es la ropa quirúrgica y el instrumental quirúrgico para casos de COVID-19. ¿No? Y también, como repito, el uso de material descartable, preconizando más el material descartable versus el reusable. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es el diagnóstico y tratamiento ya al paciente con COVID-19 en el Hospital Nacional 2 de Mayo,
hemos hecho una clasificación en 3 áreas en la institución para responder con asertividad a la contingencia sanitaria. Primero, el área de hospitalización con recursos humanos por paciente, ¿no? Entonces, aquí diseñamos la estrategia para la calidad de atención al paciente en enfermería, ¿no? Básicamente en hospitalización, una enfermera para 8 pacientes, a diferencia del ratio que teníamos anteriormente, que una enfermera atendía de 18 a 20 pacientes por servicio de hospitalización, ¿no? Aquí minimizamos el número de pacientes con el único objetivo de mejorar la calidad de atención del paciente. Una enfermera y un técnico por cada 8 pacientes. Y no solamente por la calidad de atención, sino también para mejorar el aislamiento de paciente a paciente. Entonces, hemos dado de 2 metros y metros entre cama y cama, a diferencia del 1,5 metros que había antes de la pandemia. Entonces, fueron 2 objetivos que perseguimos para el ratio enfermera-paciente, ¿no? 1,8 y también por el distanciamiento social entre cama y cama. En cuanto a la UCI, el ratio enfermero sí se ha mantenido, que es un enfermero por cada 2 pacientes y un técnico por cada 3 a 4 pacientes, ¿no? Nos está yendo bastante bien este ratio, pero el problema acá radica en que pues, el personal enferma, el personal pide licencias y ya tenemos el personal ya tenemos más de 2 años sin salir de vacaciones. Se nos dieron suspendidas las vacaciones ya el año pasado y con este ya sería el segundo año, que por normativa están suspendidas las vacaciones y las licencias sin goce de haberes. Entonces, como está estipulado por normativa, no podemos, así querramos, no podemos dar vacaciones o licencias, salvo una justificación porque, ¿no? Que a nivel humanitario, como gestoras, podamos dar algún tipo de excepciones. En emergencia y triaje diferenciado, sí, todavía tenemos una alta brecha de recursos humanos porque no hay una normativa específica en enfermería. Si bien es cierto, hay tentativas y todo ello, pero a diferencia de la UCI todavía no hay una normativa que diga, pues, ratio enfermero 1, 2, ¿no? Como está bien señalado. En la emergencia todavía no tenemos la normativa, pero al menos en el hospital queremos que pues disminuya esa brecha porque no se puede brindar una atención de calidad al paciente con una mínima cantidad de personal. Siguiente. ¿Cuáles han sido a nivel de enfermería, cuál es la realidad que estamos vivenciando y cuáles las necesidades y problemas con los cuales estamos, ¿no?, afrontando esta pandemia, a más de 1 año de pandemia? Es que los licenciados de enfermería, si bien es cierto, tienen un alto compromiso institucional con el paciente, con la familia, porque muchos de nosotros hemos vivenciado esta patología con nuestros familiares. Por ello, estamos haciendo el soporte sin poder salir de vacaciones. Por ejemplo, la que habla, ¿no?, tiene ya más de 2 años sin salir de vacaciones, casi para cumplir 3 años, pero tengo que ser el ente estimulador para que todos los servidores que me acompañan en este soporte de la contingencia sanitaria, pues no decaigamos, no desmayemos. Y por consiguiente, pues, continuamos trabajando en pro de la salud de la población que nos necesita actualmente. La fatiga y el agotamiento están declarados, por supuesto, ¿no? Pero solamente el quehacer de ser profesionales, el de estar en el campo de la salud, pues maximiza nuestra intención de trabajar por los que más nos necesitan. La alta morbilidad del COVID-19 del personal de salud también está influenciando en lo que es la brecha
Y bueno, gracias a Dios que una enfermedad no grave, no solamente hemos tenido 2 colegas que han tenido enfermedad grave, trabajando, me refiero a personal que está en la primera línea, pero que gracias a Dios pues han podido salir adelante, ¿no? Y ganar la guerra al COVID-19. A diferencia de personal que sí, hay licenciados, técnicos de enfermería, que estando en la licencia han fallecido por COVID-19, ¿no? También tenemos esa noticia que no, este virus no respeta nada, no respeta que estemos trabajando o que sencillamente contemos con la licencia. Entonces, esa es la gran limitación, el gran problema por el cual estamos viviendo en este momento. En este contexto, en la actualidad, ya será aproximadamente 2 meses, tenemos, a diferencia de la primera ola, que ya familiares directos de nosotros están enfermando y muriendo. Entonces, hay cónyuges, padres, ¿no?, que están falleciendo de nuestros trabajadores, de los licenciados, de los técnicos de enfermería, de los administrativos. La parte médica también ha tenido una baja muy, muy importante. Pero en enfermería, pues, gracias a Dios, no hemos tenido estas bajas, ¿no? Pero sí estamos siendo afectados a través de nuestros familiares. Otro de los problemas significantes también que tenemos en la actualidad es el incremento desmesurado de pacientes con casos confirmados de COVID-19 para la atención crítica, es decir, para la unidad de cuidados intensivos. Tenemos aproximadamente 50 pacientes en espera una cama UCI, las camas de hospitalización totalmente abarrotadas. Y bueno, eso para nosotros es una gran limitante, poder nosotros tener a los pacientes en los servicios de hospitalización muchas veces a espera de una cama UCI, fallecen muchos de ellos. Entonces, tener la muerte muy próxima a nosotros es verdaderamente desalentador. Entonces, para nosotros y para la que habla, pues muchas veces, ¿no?, nos lleva a la gran tristeza de no poder hacer nada. Los hospitales sobresaturados, como el Hospital Nacional 2 de Mayo, hace poco, menos de 2 meses, hemos tenido una falta sistemática de oxígeno, ¿no? Todas las instituciones nos hemos visto dentro de esta problemática, los proveedores ya no tenían oxígeno. Entonces, si bien es cierto, hay contrataciones que se ha hecho con la empresa Praxair, como es el caso del Hospital Nacional 2 de Mayo, pero cuando te dice el proveedor que no tiene o solamente tiene una cantidad mínima, la problemática ya es insostenible, no se puede manejar. Pero bueno, gracias a Dios también estos últimos días ya hay una mayor cantidad de oxígeno que está ingresando al hospital, entonces eso hace que pues, nosotros también podamos responder, ¿no?, al paciente hospitalizado de COVID-19, porque el principal diagnóstico es el problema respiratorio. Uno de los problemas que hemos tenido desde el inicio de la pandemia es la falta de recursos humanos a nivel sistémico. Vale decir de que en la unidad de cuidados intensivos que actualmente tenemos 50 camas, dentro de los cuales solamente 12 camas con pacientes no COVID, las demás con diagnóstico COVID, y en la emergencia con manejo de ventilación mecánica para pacientes COVID, pues ha hecho de que carezcamos de personal especializado, como son profesionales de enfermería, especialistas en la unidad de cuidados intensivos, y también de emergencias y desastres. Eso ha hecho pues de que nuestros servicios se vean con esa necesidad, ese requerimiento. Hemos hecho 2 hasta 3 convocatorias de CAS COVID para licenciados, especialistas, pero poca respuesta hemos tenido porque la mayoría de
profesionales especialistas pues ya están laborando en otras entidades del Estado. Entonces, eso ha sido una problemática importante para nosotros de no disponer de recursos especializados para la atención del paciente crítico. Es por ello que con la normativa existente del Ministerio de Salud, porque es una problemática nacional que también se ha vivido en ese aspecto. Entonces, ha dispuesto una normativa a fin de que se realice el efecto piramidal que nos ha permitido a todos los gestores desplazar al personal con mayor experiencia o con una especialidad afín de manejo de paciente crítico a las unidades de cuidados intensivos. Y en el Hospital Nacional 2 de Mayo, pues hemos desplazado a profesionales del área de la unidad de recuperación posanestésica, de la unidad de cuidados intensivos pediátricos, ¿no? Y de algunos servicios donde las colegas pues tienen la experticia del manejo de paciente crítico, el cual nos ha permitido, ¿no?, responder con asertividad la contingencia sanitaria y nos está permitiendo con algunas, de repente, falencias en caso de movilidad de los licenciados de enfermería especializado, responder con mucha actividad esta contingencia en las unidades críticas. Yo a través, creo que aquí hay personas que están, jefas que están y supervisoras compartiendo también esta ponencia, y de aquí darme de repente ¿no?, la facilidad, ¿no?, de decirle gracias a todo el cuerpo de enfermería, a los técnicos de enfermería que con muchos miedos, con muchos sufrimientos que tenemos a nivel familiar, por muerte, por enfermedad de nuestros familiares directos, estamos respondiendo con mucho profesionalismo esta contingencia sanitaria. Entonces, darles el agradecimiento a las jefas, supervisoras, que también son líderes que incentivan al personal. De repente, un servidor está cayendo, está desanimado, nos estamos dando la mano para pues, tener esa fortaleza de continuar a pesar de nuestras debilidades. Siguiente, por favor. Bueno, otra de las acciones también como gestión de enfermería en específico es siempre preconizar la calidad del cuidado de enfermería, ¿no? Que si bien es cierto estamos en una emergencia sanitaria, maximizando todo lo que es la atención del paciente con diagnóstico COVID, pero sin escatimar esfuerzos, que también tenemos pacientes que no tienen esta patología y que también son pacientes que están hospitalizados en áreas diferenciadas del Hospital 2 de Mayo, ¿no?, estableciéndose como pacientes sospechosos de COVID-19, en todos ellos dando una atención holística, como nos han enseñado nuestros grandes maestros, ¿no?, holísticos en el sentido de ver al paciente como una unidad biofísica, psicológica, espiritual, cognitiva y social, ¿no? Ver como un todo al ser humano que sufre de una enfermedad y que se ve en el caso del Hospital Nacional 2 de Mayo para una atención de emergencia o para una atención especializada en unidad crítica o en una unidad de hospitalización. Preconizando lo que son los indicadores de enfermería, sin olvidar lo que son los indicadores, gestionando la calidad del cuidado enfermero, cuál es la identificación del paciente a través del uso de los brazaletes, la identificación en la unidad del paciente, la medicación correcta con los 5 correctos mínimos, la prevención de las lesiones por presión en todo sentido. Ahora tenemos pacientes pronados que están haciendo lesiones por presión en la nariz, en las rodillas, ¿no? Entonces, a diferencia de la zona glútea, de los talones que teníamos antes, ¿no? Entonces, con los cuidados, siempre preconizar el cuidado de calidad para la prevención de estas limitantes que tenemos como enfermería.
Otro de los indicadores también que se está trabajando es la prevención de las caídas, ¿no? Tenemos, a medida que a los pacientes les cambiamos de posición para mejorar la capacidad ventilatoria, estamos pues, pronando a los pacientes, estamos lateralizándolos, como es una indicación también, de acuerdo a nuestros diagnósticos, NANDA de enfermería, pronarlo para dar ese soporte respiratorio al paciente. Entonces, tenemos estos eventos adversos llamados caídas, entonces maximizando también que el paciente no tenga este evento adverso, ya viene a nuestras instituciones a buscar una mejora en su salud y por ende pues evitar estos riesgos negativos que se puedan presentar en la institución. Por ende, formamos parte también como jefatura de enfermería, como supervisión de enfermería, formamos parte de lo que es gestión de la calidad en el Hospital Nacional 2 de Mayo a través de las famosas rondas de seguridad, que consiste en que todo un equipo interdisciplinario, incluyendo el de enfermería, protagonizando enfermería, pues hacemos las visitas inopinadas a los diferentes servicios, no con un objetivo cognitivo, sino de identificar estos eventos de riesgos contra la seguridad del paciente para minimizarlo, para socializar con el personal, para hacer algún tipo de identificación y corrección de algunos procesos mal dados. Otra de los indicadores que también no hemos dejado de hacer y que vemos maximizados es la bioseguridad en todo sentido. Les hablaba anteriormente de que, si bien es cierto, minimizamos los riesgos de infección y diseminación del virus, pero la aparición de otros brotes de gérmenes intrainstitucionales, pues para nosotros es una alerta roja. Entonces debemos maximizar todas las medidas de bioseguridad en todo sentido. El uso de guantes y de doble guantes, el que viene haciendo para nosotros el primer guante, no escapa a lo que es el lavado frecuente de manos, el cambio continuo del guante, la higienización con el alcohol gel, entonces, para minimizar los riesgos en relación a contaminaciones en el paciente. Asimismo, los desechos sólidos, ¿no? Los desechos son maximizar. Ahora estamos haciendo un alto uso de elementos de protección personal descartables, entonces que esos descartables pues vayan a los contenedores específicos, asimismo los punzocortantes, los fluidos corporales del paciente. Entonces son indicadores de calidad pues que van a asegurar la seguridad del paciente, ¿no? En el campo quirúrgico, lo que es la cirugía segura a través del checklist, ¿no? Que es un componente de calidad, de que dentro de esta pandemia no ha perdido ninguna importancia de ser sigilosos con lo que es la cirugía segura, ¿no? Preconizando en todo momento el trabajo en equipo, el trabajo en asertivo, en el quehacer enfermero para con el paciente. Siguiente. Actualmente venimos laborando, como repito, con los indicadores de calidad, ¿no? Siempre no olvidarse de lo que son los indicadores de enfermería en relación a la seguridad del paciente. Solo así podremos decir, ¿no?, que damos atención integral y holística al paciente. Siguiente. Asimismo, ¿no?, la parte quirúrgica, como les iba diciendo, ¿no?, maximicemos los esfuerzos siempre, la calidad del trabajo enfermero. Siguiente. Enfermería siempre brindando cuidados holísticos al paciente hospitalizado en el Hospital Nacional 2 de Mayo, ahora en la contingencia del COVID-19. Muchísimas gracias. El siguiente, por favor. Creo que es parte de las experiencias que estamos vivenciando en el Hospital Nacional 2 de Mayo, un hospital focalizado para la atención de pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19. Y les traigo acá una diapositiva importante, ¿no?, que el bien se hace, pero no se dice, ¿no? Y algunas medallas se cuelgan, pero solamente en el alma y no en el cuello. Entonces, es una reflexión que
he querido compartir con ustedes que efectivamente eso es el quehacer enfermero, ¿no? De que no necesariamente necesitamos aplausos, necesitamos reconocimientos, sino ese reconocimiento lo llevemos en el alma de haber dado un cuidado holístico a nuestro paciente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, docente, por esta ponencia desde la visión de adentro del Hospital 2 de Mayo. Asimismo, queremos agradecerle su participación el día de hoy, haciéndole entrega de un certificado en nombre del Centro de Estudiantes de Enfermería. Este también se le hará entrega a través de su correo. Y bueno, muchas gracias por esta ponencia, les esperamos próximamente en otras actividades que se puedan dar, y a todos los presentes también los invitamos a que puedan asistir a los próximos eventos.